Había algo en aquella puerta de madera que Laura no podía soportar. No era el color ni el sonido del timbre, ni siquiera las visitas que alguna vez esperó con ilusión. Era la sensación de invasión, de tener que abrir su mundo cuando lo único que deseaba era permanecer invisible. Desde hacía meses, su vida se había reducido a un pequeño apartamento, un café tibio cada mañana y una rutina silenciosa que nadie interrumpía. No respondía llamadas, no contestaba mensajes. Si alguien tocaba la puerta, fingía no escuchar, pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en el que Laura amaba la compañía, las risas, las sobremesas interminables, hasta que el cansancio emocional comenzó a apoderarse de ella. Todo empezó con pequeñas decepciones, con promesas rotas y amistades vacías. Un día se dio cuenta de que cada encuentro la dejaba más agotada, más confundida, más sola. Fue entonces cuando escuchó a Marian Rojas Estapé en una entrevista decir: cuando alguien no soporta recibir visitas no es porque sea antisocial, es porque su cuerpo y su mente están en modo defensa. Necesita protegerse. Esa frase se le quedó grabada. Laura sintió un nudo en el pecho, como si alguien hubiera abierto una ventana hacia su alma. ¿Protegerse? ¿De qué? ¿De quién? Empezó a recordar. Las conversaciones forzadas, las sonrisas falsas, las miradas de juicio. Cada una era una pequeña herida. Y sin darse cuenta, había construido una muralla invisible. Afuera, el mundo seguía girando. Adentro, Laura sobrevivía. Hasta que un día, alguien volvió a tocar la puerta. El sonido fue tan suave que por un momento pensó que lo había imaginado. Un segundo golpe, un poco más fuerte. Y una voz conocida, temblorosa. «Laura, soy yo». El corazón le dio un vuelco. Esa voz, hacía años que no la escuchaba. La puerta seguía cerrada, pero algo, muy dentro de ella, empezó a moverse. El silencio del pasillo parecía más pesado que nunca. Laura no se movía. Tenía la mano a pocos centímetros del picaporte, pero algo la detenía. Era miedo, aunque no sabía si miedo a abrir o a volver a sentir. La voz insistió, esta vez más suave. «Laura, sé que estás ahí. Solo quiero hablar». Era Clara, su hermana, la misma con quien había dejado de hablar hacía casi 3 años, después de aquella discusión que partió su relación en dos. Todo por un malentendido, por palabras dichas con rabia y orgullo. Durante mucho tiempo, Laura había creído que no la necesitaba, que estar sola era más seguro. Pero ahora, escuchar su voz despertaba una nostalgia dolorosa. El cuerpo le temblaba. Su respiración era corta, como si su mente recordara lo que su corazón intentaba olvidar. En ese momento, la voz de Marian Rojas resonó en su memoria. Cuando evitas el contacto, no estás huyendo de los demás. Estás huyendo del dolor que provocaron. Y sí, eso era. Laura no huía de Clara, huía de su propio reflejo en ella. De todo lo que había perdido, de todo lo que no se atrevió a perdonar. «Solo 5 minutos», dijo Clara desde el otro lado. «Si no quieres hablar, me iré». El tiempo se detuvo. Laura dio un paso, luego otro. La madera crujió bajo sus pies. Giró lentamente el picaporte, y la puerta, esa frontera entre el mundo exterior y su soledad, se abrió por fin. Clara estaba ahí, con el rostro cansado, los ojos húmedos y un ramo de flores en la mano. No dijeron nada, solo se miraron, y en ese silencio todo el rencor se disolvió un poco. Las lágrimas brotaron sin permiso. Clara sonrió entre sollozos y la abrazó, sin preguntar nada. Laura dudó un segundo, pero después se permitió abrazar también. Por primera vez en mucho tiempo, el corazón de Laura no tembló por miedo, sino por ternura. Y en ese abrazo comprendió algo. No odiaba recibir visitas. Solo necesitaba sanar antes de permitir que alguien volviera a entrar. El amor no se pierde por cerrar la puerta, pensó. Pero se recupera cuando decides volver a abrirla. Esa noche, Laura no pudo dormir. El abrazo de Clara había removido un océano dormido dentro de ella. Caminaba de un lado a otro, con la mente llena de recuerdos. El apartamento, antes tan cómodo, ahora se sentía pequeño, lleno de ecos del pasado. Habían pasado apenas unas horas desde que su hermana se marchó, pero algo dentro de Laura había cambiado. Ya no era la misma mujer que evitaba el timbre. Ahora había una grieta en su muro, y por esa grieta comenzaba a filtrarse un poco de luz. En su mesa, sobre un libro de Marian Rojas Estapé, había una nota que Clara había dejado. Cuando estás en modo supervivencia, no puedes disfrutar de la vida, pero puedes aprender a vivir de nuevo, paso a paso. Laura leyó la frase una y otra vez. ¿Modo supervivencia? Sí, eso describía exactamente cómo había vivido, sin plan, sin alegría, solo tratando de no colapsar. Cada vez que el teléfono sonaba, su mente activaba una alarma invisible. Cada vez que alguien la invitaba a salir, sentía el pecho apretarse. No era flojera, era ansiedad, era culpa.
Era el peso de años de exigirse ser fuerte cuando en realidad estaba rota. Recordó cómo todo había comenzado. La pérdida de su trabajo, la ruptura con su pareja, la enfermedad de su madre. Todo en menos de un año. Cada golpe le había robado una parte de sí misma hasta que su mente dijo basta. Y entonces cerró la puerta al mundo. No por rechazo, sino por protección. Esa noche, mientras miraba el reflejo de la luna en la ventana, Laura comprendió algo que Marian Rojas decía en una de sus conferencias. No te juzgues por cómo reaccionas cuando estás herido. El cerebro solo intenta mantenerte a salvo. Pero recuerda, sobrevivir no es vivir. Laura se sentó, respiró profundo y por primera vez en mucho tiempo lloró sin miedo. Lloró por lo que perdió, por lo que ocultó, por lo que cayó. Y entre lágrimas sintió una extraña paz. Tal vez, pensó, recibir visitas no era tan malo. Si la primera visita que aceptaba era la de su propio corazón. El amanecer encontró a Laura despierta, con los ojos hinchados, pero el alma un poco más liviana. Había pasado tanto tiempo reprimiendo sus emociones que llorar la había dejado agotada y curiosamente tranquila. Abrió las ventanas. El aire frío entró y se mezcló con el aroma del café. Ese simple gesto, abrir, le pareció simbólico. Durante años había cerrado puertas, cortinas, conversaciones, pero esa mañana sintió la necesidad de dejar que la vida entrara un poco. Se preparó un desayuno, encendió una vela y tomó su libro favorito de Marian Rojas. Encuentra tu persona vitamina. Lo había comprado hacía meses, pero nunca lo había leído. Lo abrió al azar y las palabras parecían escritas para ella. Tu bienestar no depende de lo que te pasa, sino de cómo interpretas lo que te pasa. Y para poder interpretarlo con amor, necesitas serenarte. Laura respiró hondo. ¿Serenarse? ¿Qué palabra tan extraña para alguien que había vivido tanto tiempo en alerta? Recordó cómo su cuerpo reaccionaba ante cualquier plan o visita. El corazón acelerado, la respiración corta, la mente imaginando excusas. Era como si su sistema nervioso no supiera lo que era la calma. Entonces decidió empezar con algo pequeño. Esa tarde salió a caminar. El sol acariciaba su rostro y por primera vez en meses no llevaba auriculares. Quería escuchar el mundo otra vez. El ruido de los coches, el canto de los pájaros, las voces lejanas, todo sonaba diferente, más real. Sintió una punzada de miedo, como si en cualquier momento el caos pudiera volver, pero lo enfrentó respirando despacio. Tu cerebro no diferencia entre un peligro real y uno imaginario, recordaba de Marian. Por eso, si aprendes a respirar, a calmar tu cuerpo, le enseñas a tu mente que estás a salvo. Cada paso fue un acto de coraje. No había cámaras, ni testigos, ni aplausos. Solo una mujer intentando volver a la vida. Al regresar a casa, miró la puerta. No sentía ansiedad, solo gratitud. Ese día no hubo visitas, pero por primera vez, Laura se sintió acompañada por algo más grande, la esperanza. ¿Quieres que continúe con la parte 5? Donde Laura comienza a reconectar con otras personas, su hermana, un nuevo amigo y un terapeuta, y se descubre que revela realmente su miedo a las visitas sobre su historia emocional. Los días siguientes fueron extraños. Laura comenzó a notar detalles que antes ignoraba. El sonido del reloj, el olor a pan recién hecho del café de la esquina, el saludo amable del portero. Era como si el mundo hubiera estado esperándola pacientemente todo este tiempo. Un martes por la tarde, Clara volvió a llamar. Esta vez Laura no dudó. Abrió la puerta con una sonrisa temblorosa. Su hermana traía un pastel y una invitación. El sábado habrá una charla de Marian Rojas en el Centro Cultural. Pensé que podríamos ir juntas. El corazón de Laura dio un salto. Asistir significaba salir, enfrentar multitudes, mirar a desconocidos a los ojos. Durante un segundo pensó en inventar una excusa, pero luego recordó algo que había leído. Cuando evitas lo que te da miedo, fortaleces el miedo. Cuando lo enfrentas con amor, fortaleces la confianza. Aceptó. Clara la abrazó con fuerza, como quien celebra una victoria silenciosa. El sábado, Laura se sentó entre la gente. El murmullo de voces la abrumó un poco, pero se concentró en respirar. Cuando Marian Rojas apareció en el escenario, con su tono sereno y su mirada llena de luz, Laura sintió que el tiempo se detenía. Muchos de nosotros, dijo Marian, creemos que no nos gusta recibir visitas. Pero en realidad, lo que no queremos es enfrentarnos a cómo nos sentimos con los demás. Porque cuando estamos heridos, cada conversación se convierte en un espejo de nuestro dolor. Laura sintió un nudo en la garganta. Era como si la psicóloga hablara directamente con ella. No eres antisocial, continuó Marian. Estás protegiendo tu energía. Pero proteger no es aislar. Cuidarte no significa esconderte. Las palabras se clavaron suavemente en su corazón. Durante tanto tiempo había confundido paz con silencio y protección con soledad. Al final de la conferencia, Clara la miró emocionada. ¿Ves?
No estás rota, Lau, solo estás cansada. Y eso tiene cura. Laura sonrió. Por primera vez en mucho tiempo se sintió comprendida. Y mientras salían del auditorio, el cielo comenzaba a teñirse de naranja. Era como si el universo le dijera, estás despertando. Después de la charla, algo dentro de Laura cambió definitivamente. Ya no quería huir de sí misma. Por primera vez se atrevió a pedir ayuda. Una semana después, estaba sentada frente a su terapeuta, una mujer de voz dulce y mirada serena. El primer encuentro fue incómodo. Laura no sabía por dónde empezar, pero la terapeuta solo dijo, no tienes que contarme todo hoy, solo dime cómo te sientes. Y por alguna razón, esas palabras fueron suficientes. Laura habló. Habló como no lo había hecho en años. De su miedo a decepcionar, de su agotamiento, de la sensación constante de no ser suficiente. Lloró sin esconderse. La terapeuta escuchó en silencio y luego le dijo algo que recordaría siempre. Cuando cierras la puerta al mundo, también cierras la puerta a la posibilidad de sanar. Pero el cuerpo no miente. Tu ansiedad solo está gritando lo que tú no te atreves a decir. Laura se quedó quieta. Sentía que por fin alguien había puesto en palabras lo que llevaba tanto tiempo sintiendo. Comenzaron a trabajar en su historia. Día tras día fue reconociendo patrones, su tendencia a complacer, su miedo a ser rechazada, su costumbre de cargar con todo sin pedir ayuda. Cada descubrimiento dolía, pero también liberaba. Un día, mientras leía una frase de Marian Rojas, sintió que algo se alineaba dentro de ella. No puedes sanar lo que no miras. Pero una vez que lo miras con amor, deja de tener poder sobre ti. Laura comenzó a practicar la autocompasión. Dejó de castigarse por sentirse mal. Empezó a hablarse con ternura, a agradecer sus pequeños avances. Cuando se equivocaba, respiraba y se decía, estoy aprendiendo. Y poco a poco algo mágico sucedió. La ansiedad se hizo más suave. La soledad dejó de doler. El silencio ya no era una cárcel, sino un refugio donde recargar energía. Una tarde, al volver de terapia, Laura miró su reflejo en el espejo. Por primera vez se reconoció. No la mujer que todos esperaban, sino la que estaba floreciendo desde sus propias ruinas. Sonrió con lágrimas en los ojos y susurró, tal vez no era que no me gustaran las visitas, era que no sabía cómo visitarme a mí misma. Los días se volvían más ligeros. Laura se sorprendía a sí misma tarareando, mientras cocinaba o riéndose al leer mensajes de su hermana. Era como si su cuerpo, después de años de vivir en tensión, finalmente recordara lo que era la calma. Una tarde, Clara le envió un mensaje. El viernes vienen unos amigos a casa. ¿Te animas a venir? Laura miró la pantalla. El impulso de decir no apareció al instante, como un reflejo automático. Pero luego respiró hondo. Ya no quería dejarse dominar por el miedo. Voy, escribió. Y aunque sus manos temblaban, presionó enviar. El viernes llegó con una mezcla de nervios y curiosidad. Laura se puso un vestido sencillo, se miró al espejo y sonrió tímidamente. Solo ve sin expectativas, se dijo. Cuando entró en casa de su hermana, el murmullo de voces la envolvió. Durante los primeros minutos sintió el viejo impulso de escapar. Pero esta vez hizo lo que su terapeuta le había enseñado. Respirar, mirar a su alrededor y conectar con el presente. Clara la presentó a todos. Entre ellos estaba un hombre llamado Andrés, un amigo de la infancia que Laura no veía desde hacía años. Tenía una sonrisa tranquila y una manera amable de escuchar. Hablaron de libros, de viajes, de cómo el tiempo cambiaba a las personas. Y aunque la conversación fue sencilla, algo dentro de Laura se encendió. La sensación de pertenecer otra vez. Al llegar a casa esa noche, se sentó frente a la ventana con una taza de té. El silencio seguía allí, pero ya no la asustaba. Había aprendido que la soledad no era un castigo, sino una elección temporal para reconstruirse. Cuando te sientes en paz contigo mismo, recordaba de Marian Rojas, dejas de temer la mirada de los demás. Laura comprendió que su rechazo a recibir visitas no era un capricho. Era su manera de proteger un corazón que había estado demasiado expuesto. Pero ahora, ese corazón estaba aprendiendo a abrirse con límites sanos, sin perder la calma. Esa noche, antes de dormir, escribió en su diario, hoy no huí, hoy me dejé ver, y por primera vez no le dio miedo ser vista. El cambio en Laura no fue repentino, fue lento como el amanecer. Cada día traía una pequeña victoria. Responder un mensaje, aceptar una invitación, salir sin sentir que el mundo la observaba. Era un proceso silencioso, pero constante. Con el tiempo, comenzó a encontrarse con Andrés con más frecuencia. Tomaban café los domingos, paseaban por el parque y hablaban de todo y de nada. Él no la presionaba, no preguntaba más de lo que ella quería contar. Solo estaba. Y eso para Laura era algo nuevo. Alguien que no exigía, solo acompañaba.
Una tarde, mientras caminaban junto al lago, Andrés le dijo: «Siempre fuiste una persona muy sensible, Laura, y eso no es debilidad. Es tu forma de sentir el mundo más profundamente». Sus palabras tocaron algo que ella había escondido por años. Por primera vez no se avergonzó de su sensibilidad. La aceptó como un don. Esa noche, al llegar a casa, volvió a leer una frase de Marian Rojas que había subrayado meses atrás. Las personas sensibles no necesitan cambiar su esencia, solo aprender a proteger su energía sin aislar su corazón. Laura entendió que eso era lo que estaba aprendiendo: el equilibrio entre cuidarse y compartir, entre abrirse y preservar su paz. Empezó a disfrutar de los pequeños gestos: una llamada de su hermana, un mensaje de un amigo, una tarde de lluvia con un libro. El miedo seguía ahí, de vez en cuando, como una sombra que aparecía en los días grises. Pero ya no mandaba sobre ella. Ahora, cuando sentía ansiedad, se decía: «Está bien, esto también forma parte de mí». En lugar de luchar contra su mente, la abrazaba. En lugar de huir del mundo, lo miraba con suavidad. Y poco a poco comprendió algo esencial. No se trataba de recibir o no recibir visitas. Se trataba de aprender a estar presente, sin fingir, sin miedo, sin agotarse. La paz interior, escribió en su diario, no viene de estar sola, sino de sentirme segura cuando estoy con otros. Y esa noche, mientras apagaba la luz, Laura sonrió. Porque por primera vez en mucho tiempo, sentía que su vida, con su calma, sus pausas y su nueva luz, le pertenecía. Era una tarde gris de otoño. El cielo parecía suspenderse sobre la ciudad, y Laura, con una taza de té en las manos, disfrutaba del silencio tranquilo de su hogar. Estaba leyendo cuando alguien llamó a la puerta. El sonido la sorprendió. Hacía semanas que nadie la visitaba sin avisar. Por un instante, su viejo reflejo regresó. El corazón acelerado, el impulso de quedarse quieta, fingiendo que no estaba. Pero respiró hondo. «Ya no soy la misma», se dijo en voz baja. Caminó hasta la puerta. Al abrirla, se encontró con una figura que no esperaba ver jamás. Era su padre. Aquel hombre con el que no hablaba desde hacía años, desde que una discusión familiar los separó justo después de la muerte de su madre. Él estaba más viejo, más delgado. Sus ojos, antes duros y distantes, tenían un brillo de arrepentimiento. «Hola, Laura», dijo con una voz temblorosa. «No sabía si me abrirías». El pasado volvió como una ola. Los gritos, las culpas, el abandono emocional. Durante años, Laura había evitado pensar en él, diciéndose que no lo necesitaba. Pero verlo allí, con la mirada rota, despertó algo distinto: compasión. Lo invitó a pasar. El silencio llenó la habitación mientras él observaba las fotos, los libros, las flores secas sobre la mesa. Finalmente habló. «No fui un buen padre. No supe estar, y cuando quise, ya era tarde». Las palabras se clavaron, pero no como una herida, sino como una despedida de un dolor antiguo. Laura no lloró, no gritó, solo escuchó. El perdón, recordaba de Marian Rojas, no siempre significa reconciliarte con quien te dañó, sino liberarte del peso de ese daño. Laura respiró profundo. «Ya no quiero seguir cargando con eso», dijo suavemente. «No sé si puedo olvidar, pero sí puedo soltar». Su padre bajó la mirada, asintiendo con lágrimas en los ojos. El silencio que siguió no fue incómodo, fue sanador. Cuando él se marchó, Laura cerró la puerta despacio. No con miedo, sino con paz. Se quedó de pie un momento, sintiendo que el aire era distinto, más liviano. Por primera vez en su vida, comprendió el verdadero significado de su historia. No era que no le gustara recibir visitas. Era que había estado esperando recibir la visita correcta. Esa que llegara no a tocar su puerta, sino su alma. Y esa tarde lo entendió todo. La verdadera sanación ocurre cuando abres la puerta, no hacia los demás, sino hacia ti misma. El invierno llegó suave, con su aire frío y sus tardes silenciosas. Laura observaba desde la ventana cómo caían las hojas, una tras otra, como si la naturaleza le recordara que dejar ir también es parte de vivir. Habían pasado semanas desde la visita de su padre, y algo en ella había cambiado para siempre. Ya no temía al sonido del timbre, ni al eco de los pasos en el pasillo. Había aprendido que las visitas no siempre traen ruido, a veces traen claridad. Ahora, cada mañana, encendía una vela y escribía en su diario 3 cosas por las que se sentía agradecida. Ese pequeño ritual la anclaba en el presente. Había descubierto que la calma no se encuentra en el silencio absoluto, sino en la armonía interior. Un día, mientras ordenaba su biblioteca, encontró un papel doblado dentro de su libro de Marian Rojas. Era la nota que Clara le había dejado meses atrás. «Estás en modo supervivencia, pero puedes aprender a vivir de nuevo». Laura sonrió. Aquel mensaje que antes le dolía, ahora la llenaba de ternura. Porque sí, había aprendido a vivir de nuevo.
Había aprendido a abrir la puerta no solo a los demás, sino a sus emociones, a su vulnerabilidad, a su nueva versión. Una tarde de domingo, Clara, Andrés y algunos amigos vinieron a visitarla. Traían flores, risas y música suave. Laura cocinó para ellos, algo que antes jamás habría imaginado. Y mientras conversaban, se dio cuenta de algo hermoso. El mismo apartamento que antes le parecía una cárcel, ahora se sentía como un hogar. Recibir visitas, pensó, no es permitir que otros invadan tu espacio. Es compartir la paz que has construido dentro de ti. Antes de dormir, escribió su última entrada del año. Durante mucho tiempo pensé que no me gustaban las visitas. Hoy entiendo que no me gustaba mostrarme herida. Pero ya no tengo miedo, porque mi puerta, la de mi alma, está abierta, y quien toque encontrará luz, calma y verdad. Laura apagó la luz. El silencio volvió, pero era distinto. Ya no dolía, abrazaba. Y así, con una sonrisa tranquila, comprendió lo que Marian Rojas quería decir todo este tiempo. La verdadera paz no consiste en alejarte del mundo, sino en estar en él sin perderte a ti mismo.